Concédenos la gracia, Señor, de estar cada vez más y más cerca de ti, de disfrutar con mayor intensidad ese amor maravilloso que sientes por cada uno de nosotros. Concédenos, Señor, el poder ser conscientes de esa gracia, de esa bondad inmerecida, de esa misericordia, Señor, que va más allá de todo nuestro entendimiento, Padre de la gloria. Concédenos que como hijos e hijas tuyas disfrutemos intensamente de ti, Padre de la gloria, y podamos percibir, Señor, lo glorioso de tu amor. Ayúdanos, Señor, a caminar en honra, en alabanza y en exaltación de tu santo nombre, y a poder experimentar el poder de tu presencia, transformando nuestras vidas y levantándonos para la gloria de tu nombre. Acércanos más a ti, Señor, por tu bendita misericordia. Tú conoces, Señor, que para muchos se hace difícil encontrarse contigo cada día. Por tu gracia, Dios, que al disponer nuestros corazones te puedas acercar a cada uno de nosotros y podamos disfrutar con intensidad tu gran bondad, tu infinita misericordia, Padre Celestial. Bendícenos, levántanos y ayúdanos, oh Dios de los cielos, a recibir revelación, guía, dirección, consejo, conforme a tu gloriosa y eterna voluntad. Permítenos, oh Dios de los cielos, estar cada vez más y más cerca de ti y atender tus palabras y ponerlas por obra, Señor. Que podamos ser guiados a cada aspecto de nuestras vidas y que en todo, Señor, tu nombre pueda ser exaltado y glorificado. Por tu gracia, Padre, nosotros lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, ahora sí. Bien, amados, estamos meditando acerca de la necesidad que tenemos de ser permanentemente conscientes de la vida del Espíritu, de cómo caminar en el Espíritu, de cómo permanecer en el Espíritu y no satisfacer, por supuesto, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hemos dicho que existen solo dos maneras de vivir: o vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne, en la naturaleza humana. No hay términos medios. Y por eso es que el Señor nos alienta permanentemente a estar en el Espíritu. Y dijimos que la evidencia real de una persona que se ha vuelto al Señor, la real evidencia de una conversión, es que la persona está caminando en el Espíritu, siendo guiada por el Espíritu. Y cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia a una persona que es consciente del Señor, momento a momento. Andar en el Espíritu es precisamente eso: ser conscientes del Señor en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle, en los negocios, en el área sentimental, familiar, en todo sentido. Ser consciente del Señor. Estar pensando en el Señor, en esto agrada al Señor, esto es de honra para Dios, esta reacción glorifica al Señor, esta actitud es para la gloria de Dios. Si nosotros aprendemos a tener al Señor como centro de nuestras vidas, todo lo que hagamos va a traer honor y alabanza al Señor. Y estábamos mirando Romanos en el capítulo 8,
¿Cómo declara precisamente esa verdad? Ahora pues, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, una persona que de verdad es guiada por el Espíritu Santo es una persona que se puede considerar hijo o hija de Dios. No existe otra manera. La evidencia es clara. Si somos guiados por el Espíritu, y el domingo estábamos estudiando en Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante, la línea clara entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Quien esté practicando las obras de la carne no es un hijo de Dios, no está viviendo guiado por el Espíritu de Dios. Bien, vamos a el verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, que el Espíritu Santo en nosotros intercede conforme a la voluntad de Dios. Y hay momentos donde tú no sabes ni siquiera cómo orar, cómo pedir, pero el Espíritu viene en tu auxilio. Él viene y está en ti para poner en orden la oración. Y cuando tú, por ejemplo, oras en lenguas, entonces el Señor puede usar esa oración, esa intercesión, porque es conforme al Espíritu. La Biblia dice que quien ora en lenguas, quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu de Dios habla misterios. Es lo que dice allá en Primera de Corintios, refiriéndose a eso en el capítulo 14. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a depender del Espíritu, el Señor va a guiar nuestras vidas a hacer oraciones específicas, a momentos específicos. Porque lo que va a hacer el Espíritu es orar conforme a la voluntad, interceder conforme al corazón de Dios. Nos pone a orar adecuadamente. Y hay oraciones en el Espíritu. Tú la lees, por ejemplo, una en Daniel capítulo 9, cuando Daniel intercedió. En Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 6, cuando Salomón está orando. Los salmos son oraciones guiadas por el Espíritu de Dios. Así que cuando tú estás conectado al Espíritu, tu oración es conforme al corazón de Dios. Porque la voluntad del Señor es permitir que el Espíritu, note ahí, intercede por nosotros. Y luego dice allí, porque conforme a la voluntad de Dios, en el 27, intercede por los santos. O sea que es una oración profundamente maravillosa, porque es el Espíritu orando al Padre conforme a su mismo corazón. Ahora dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 28 y 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de esas situaciones que no nos gustan, que son situaciones aflictivas, dolorosas, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Esas situaciones que todos quisiéramos evitar son situaciones que el Señor las permite, pero para ir conformándonos a la imagen de su Hijo. Aún las situaciones que nos parecen injustas, el Señor las puede usar para hacernos crecer en amor, en perdón, en compasión, en misericordia, en amor hacia los enemigos. No nos gustan, pero el Señor las permite.
porque soberano en el universo solo es Dios. O sea, el único que tiene soberanía total sobre todas las circunstancias, sobre todos los seres humanos, es el Señor. Pero lo glorioso de esa soberanía es que Dios no manipula a ningún ser humano. Dios no está forzando a nadie a hacer su voluntad. Dios no le impone su voluntad a nadie. Dios lo que hace es, por su gran amor, ofrecerle su voluntad, que es absolutamente perfecta, pero no se la está imponiendo a nadie. Por eso los seres humanos toman decisiones equivocadas, decisiones desacertadas, pero son ellos. Y Dios no le impone su voluntad. Sin embargo, el Señor, en tanto poder que tiene, usa esas circunstancias difíciles para encaminarlas a nuestro propio bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, sin excepción, nos ayudan a bien. ¿Cuándo qué? Cuando entendemos que su propósito es conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que uno le dice, Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué esta situación? Señor, pero ¿por qué? Y Señor, en su soberanía, puede encaminar esa situación para bendición de nuestras vidas. Estamos claros. Pero hay que aprender a confiar, a entender que fuimos predestinados. Sí hay predestinación, pero no en cuanto a la salvación. Hay predestinación en cuanto al propósito, en cuanto a nuestra razón de existencia. Yo no estoy de acuerdo con toda esa doctrina que hay hoy día y que ha cogido una fuerza impresionante. Mucha gente de acá se ha ido para esos grupos de ese tipo de doctrina, pues obviamente respetamos eso, pero yo no lo comparto. Donde piensan que hay gente que ha sido predestinada por Dios para el infierno y hay gente predestinada por Dios para el cielo. Yo no creo eso. Yo no puedo creer, porque entonces la obra de la cruz parecería un acto de hipocresía. Dios ajusticia a su hijo en la cruz y de todas maneras dice, de todas maneras yo entregué la vida de mi hijo, pero te vas para el infierno. No, yo no puedo concebir eso. Porque entonces eso hace que el ser humano no tuviera una responsabilidad de aceptar o de rechazar al Salvador. Lo que hace que una persona vaya a la eternidad en el infierno es rechazar ese amor sublime en el Salvador. Entonces, y esa doctrina ha cogido demasiada fuerza. Y como hay predicadores tan famosos que la sostienen y que tienen enseñanzas muy bonitas y todo, pero son de ese corte. Y son muy famosos en el pueblo de Dios, demasiado famosos. Pero mira esta enseñanza y mira esta otra, sí. Pero cuando tú analizas, en el fondo ellos son personas que hablan de, más que predestinación, para mí es predeterminismo. Como que Dios determinó que esta persona se va al cielo y esta se va al infierno. Y eso no es así. No es así. Porque Dios ofrece su amor a las personas. Y cada persona acepta o rechaza ese amor. Eso es lo que va a determinar dónde pasará su eternidad. ¿Sí estamos claros? Así que si usted, porque hay hermanos que se van de este lugar y se van enojados pensando que nosotros los engañamos y que esto y lo demás allá. Bueno, eso no es problema. El problema es que vienen con su doctrina a querer convencer a los otros y a decirles, mira, es que ¿cómo se va a enseñar eso? Y dice, ay, sí, ese pastor Pino nos engañó, es un falso profeta, es no sé qué. Y se sienten ofendidos. Pero hermanos, ¿cómo vamos a aceptar una cosa que no es bíblica? Que cuando uno estudia más allá, atrás, los primeros padres de la iglesia, ellos jamás concibieron de esa manera el evangelio, jamás. Eso vino simplemente a partir de la Reforma, 500 años, de ahí para atrás, 1500 años, nunca se había concebido eso. Y ellos lo sostienen y lo afirman y muestran textos y hacen una apologética acerca de eso. Pero no, amados, no. Porque el corazón de Dios es en favor de la gente. Dios no está en contra de las personas. Imagínate uno con el miedo de saber si ya el Señor le puso una X a uno. Oye, ¿sería yo de los que el Señor señaló para el infierno o qué? No, yo no, porque entonces yo estoy acá, entonces yo sí soy. Y en cambio, ¿quién sabe este? ¿Te das cuenta qué cosa tan perversa? Sería entonces un Dios de acepción de personas.
A estos ama y a estos odia. ¿Por qué? No, pues porque Él es Dios. No, el corazón de Dios es absolutamente perfecto. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice una pequeña parte, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que a los que predestinó, ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Está claro eso? Dios quiere ver el carácter de Cristo en ti y en mí. Por eso es que ha permitido situaciones a lo largo de tu vida, para que tu corazón se abra y tú en humillación delante del Señor permitas que Cristo por su Santo Espíritu habite en ti y te transforme completamente, al punto de que cada día tengas más de Cristo en tu vida, tengas más de su dulzura, más de su amor, más de su paciencia. El sueño del Padre es ver a cada uno de nosotros conformados a la imagen de su Hijo, que cuando Él nos mire perciba la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la predestinación a la que hace referencia la Escritura. ¿Estamos claros allí? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los llamó, los justificó y los glorificó. Pero está hablando acerca de lo que es la obra de la salvación en nuestras vidas. Cuando nos encontramos con el Salvador, fuimos salvos, fuimos justificados. Pero estamos siendo salvos. Fuimos salvos en el momento en el que nos encontramos con el Señor, pero estamos siendo salvos. La obra de estar siendo salvos, la Escritura lo llama santificación. Fuimos salvos, es decir, fuimos justificados. Estamos siendo salvos, es decir, estamos siendo santificados. Justificación, santificación. Pero un día seremos completa y totalmente salvos. La Escritura lo llama glorificación. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es lo que está hablando la Escritura allí. Es el proceso de la obra del Señor. Pero si tu vida no está siendo transformada, por favor, ¿dónde están las huellas de Cristo? Si no hay transformación en tu carácter, si cada día no tienes más del Señor en ti, más de su presencia, si tus reacciones son cada vez más y más equivocadas, desacertadas, entonces ¿con quién estás encontrándote? ¿Con quién estás teniendo comunión en tu vida? Porque de eso se trata, que seamos conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hay personas que, como luchan con sus debilidades, piensan que finalmente son así y se van a morir así. No, es que yo pues le he pedido a Dios y no, yo no veo nada. Con mi esposa llevamos 22 años agarrados, 25 años agarrados. Toda la vida hemos peleado, toda la vida. Oye, ¿y no te has arrepentido? ¿No te has cansado de vivir en la carne? ¿No te has cansado de ser un carnal? ¿De hacerle daño a ella? ¿De que ella te haga daño a ti? ¿No hay un doliente por ese hogar? Hay hogares donde no hay doliente. ¿A qué me refiero con doliente? Alguien que diga, voy a hacer un alto en el camino. No quiero seguir viviendo así. Si tú quieres pelear, listo, vas a pelear solo o sola. Pero hay hogares donde no hay doliente, donde no hay una persona que se pone en la brecha en favor de los otros. Vive mal él, vive mal ella, vive mal los hijos. Pero nadie tiene el deseo de hacer un alto y decir, oye, paremos esto. No podemos seguir viviendo tan maluco como hasta ahora vivimos. Como que discusiones por todo, como que mal genio por todo, como que desavenencias por todo. Alguien tiene que hacer un alto en el camino.
Pero hay familias que se acostumbraron a pelear y se han endurecido al punto de que pelean ya en cualquier lugar. Pelean en un centro comercial, en un restaurante, pelean delante de todo el mundo. Ya no les importa, se han endurecido. Cuando un hogar llega a ese nivel, no estoy hablando de que las parejas tienen que ser hipócritas, pero cuando pierden el recato de que aún públicamente pelean, es porque se endurecieron. Sus corazones están como esta barra de acero. Así están esos corazones. Estoy claro, no estoy diciendo hipocresía. Pero cuando alguien llega a ese nivel de no poderse controlar, de no poder tener dominio propio, para no causar vergüenza a otras personas, porque cuando una pareja empieza a discutir es demasiado embarazoso. Es como, uy, ¿uno qué hace? ¿Para dónde mira? Se mira las uñas, el cabello, no sé, mira a los elefantes volar. ¿Qué hace? Y hay parejas así, perdieron el recato, se endurecieron completamente. Pero alguien tiene que empezar a dolerse de ese hogar y decir, no quiero vivir tan horrendo. Si tú quieres vivir así, yo no. Perdóname por todo el daño que te he hecho. Perdóname por todas las cosas equivocadas, pero no quiero más. Perdóname. Alguien tiene que salirse del ring de boxeo. Estamos claros. Los hogares no están constituidos para vivir mal. Los hogares deben estar llenos de paz, de armonía, de bendición, donde el amor fluye, donde el amor crece, donde cada día más de Cristo es evidente en él, es evidente en ella, y los hijos van a reflejar a Cristo. Ahora, no hay excusas. Si los padres son, perdón lo que voy a decir, unos hijos del diablo, eso no te tiene que hacer a ti también otro hijo del diablo. Si tus padres viven así, allá ellos. Tú no lo hagas, porque tienes responsabilidad personal. No es que con ese testimonio de mis padres, no es que con esa peleadera de ellos, pues cómo, no importa, allá ellos. Enséñales tú cómo se vive en el Espíritu. Enséñales tú, sé ejemplo. Lo vimos con Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando alguien cuestione tu fe, el llamado del Señor es: sé ejemplo de los creyentes en pureza, en conducta, en fe, en mansedumbre. Sé ejemplo. ¿Estamos claros? Cuando alguien quiera poner dudas sobre el llamado que Dios te ha hecho, sé ejemplo. Busca más al Señor. No te pongas a discutir, a pelear, sino más ejemplo. Una persona de más integridad, de más pureza, de más vida, de más realidad en el Señor. Porque fuimos llamados para caminar en ese proceso. Somos llamados, justificados, y un día seremos glorificados. Viviremos llenos completamente de la gloria de Dios, llenos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice acá, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en contra? Pero es algo que hay que creer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que hay situaciones adversas, difíciles, complicadas, listo. Bueno, pero el Señor está a favor de nosotros. El Señor está a favor de la humanidad. Mira cuánta paciencia y misericordia tiene el Señor. Hoy con todo el mal que hay en la tierra, y el Señor sigue extendiendo su gracia y su misericordia. El Señor está a favor de la gente, no en contra. Por eso enseñamos hace un tiempo que tus oraciones no pueden ser en contra de las personas, porque eso es ir en contra del carácter de Dios. Estamos orando en favor de ellos. Señor, pero mira este desgraciado como lo que me hizo. Señor, castígalo. Esa no es una oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter del Señor.
La gente a veces es abusiva con sus oraciones, pero son personas que no se han unido al Espíritu de Dios. La gente que abusa en sus oraciones: Señor, por favor, repréndelo, muéstrale, Señor, castígalo. No. ¿Quién te dijo que esas son oraciones del Espíritu? Esas son oraciones de corazones soberbios, arrogantes, que están heridos. Nosotros debemos es orar. Quiero pues que todos los hombres oren en favor de las personas, de los reyes, de los gobernantes, de los que están en autoridad. Es orar en favor de ellos. Y dice ahí algo maravilloso: el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Te das cuenta? Todos. ¿Y cuántos son todos? Entonces, no puedo aceptar esa doctrina calvinista. No la puedo aceptar. No es que Él entregó a su hijo por algunos. No, es que unos... No puedo entender eso. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Jesús si el Padre hizo lo más extremo que se hace por alguien, lo más extremo, su propio hijo entregado en la cruz del Calvario, ajusticiado como el peor de los criminales, recibiendo el peso de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Si ya hizo eso tan extremo, ¿cómo no va a traer respuestas familiares, financieras, laborales, físicas, emocionales? ¿Está claro eso? Si ya hizo lo extremo, que aún Jesús en la cruz está declarando el Salmo 22, vamos a leerlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, que la persona más perversa de Israel, en un momento dado, levantó su clamor a Dios y Dios le escuchó. La persona más equivocada, más desacertada, clamó y Dios le oyó cuando clamó de todo corazón. ¿Está claro? Pero mira el contraste tan tremendo. Dice en el verso 5: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Clamó Jesús en la cruz del Calvario y ¿sabes qué? No fue escuchado. ¿Tú puedes entender eso? Jesús, Dios hecho hombre, que amó al Padre, que se entregó con todas las fuerzas de su corazón para honrarlo, y en la cruz clamó y no fue escuchado. Por eso declaró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Está claro? El más perverso de Israel en un momento dado se volvió a Dios y clamó y Dios lo escuchó. Sansón, un hombre necio, perverso, que deshonró al Señor. Y cuando le sacaron los ojos y era un juguete de sus enemigos, como dice la Escritura, clamó y dice: Señor, escúchame ahora.
Y clamó desde su corazón y Dios lo escuchó. Muera Sansón con todos estos filisteos. Y el Señor hizo que las columnas de ese santuario pagano cayeran y murieron todos ellos. Ese perverso clamó. ¿Y sabes qué pasa con ese perverso de Sansón? Que ese clamor final lo escuchó el Señor y aparece como un héroe de la fe en Hebreos 11. O sea, la gracia del Señor es sublimemente gloriosa. Un ser que fue un necio durante su vida clamó y Dios lo escuchó. Y Jesús en la cruz del Calvario clamó y no fue escuchado. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Si el Señor hizo semejante obra tan gloriosa, lo que es menos no te lo dará. ¿Está claro eso? Es ahí donde necesitas depositar tu confianza en el Señor. Porque mira cómo dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, un ser al que la gente al mirar en la cruz lo despreciaba, se burlaba de él. Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús? O sea, el punto es que te asegures de estar en Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que tienen comunión con Él, los que están disfrutando su presencia, los que están verdaderamente unidos y pegados a Él. Asegúrate, tu parte es esa, asegurarte que estás en Jesús. ¿Cómo lo sabes? Tu comunión con Él, tu enfoque en Él, tu tiempo de oración, tu búsqueda de Él, el fruto de tu vida, que es el fruto del Espíritu. Así es como te das cuenta que estás en Cristo. Y si estás en Cristo, en Él vas a recibir las respuestas que tu corazón necesita. Sabiduría para hablar al corazón de ese hijo que hoy está torcido. Sabiduría para hablar a ese esposo necio que lo único que te ha hecho es daño durante la vida. Sabiduría para hablar a esa esposa rebelde que de ayuda idónea no tiene sino el título. Pero no la vas a culpar de tu carnalidad, porque cada uno es responsable de andar en el Espíritu. ¿Está claro eso? ¿Qué él es un carnal? Bueno, oramos, bendecimos al carnal, le clamamos a Dios, pero no es tu posición. Que ella es la carnal, que ella no es ayuda idónea, que si no es la ayuda errónea, listo. Bueno, pero por lo menos tú eres un hombre de Dios. ¿Sí está claro? Tiene que haber un doliente en un hogar. Si no, ese hogar siempre será una sucursal del infierno. Si en los hogares no hay dolientes, esos hogares serán sucursales del infierno. Gente en conflicto, en amargura, en frustración, en insatisfacción, ambientes lúgubres, tristes, no hay plenitud, no hay paz, no hay gozo, porque no hay dolientes. O sea que si vives mal en tu casa es porque en esa casa tú no eres un doliente. O sea, el problema no son los otros, el problema eres tú. Porque el llamado es que cada uno de nosotros se duela por su propio hogar. ¿Me escuchaste? Eres tú quien debe pagar el precio por ese hogar. Que los otros no importa, pero tú sí lo haces. Porque con un sacrificio tan glorioso vas a mantenerte endurecido frente a Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, es en unidad con Él, todas las cosas? Sabiduría de Dios, gracia de Dios. Luego dice verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios te declara inocente, ¿quién te puede declarar a ti culpable? ¿Quién? Si delante de Dios ya fuiste perdonado, si te arrepentiste y te apartaste,
¿quién te va a condenar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Miren esto. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y le parece poquito, murió, resucitó, y como si fuera poco está a la diestra de Dios. Y algo sublime para nosotros, ¿qué? Que también intercede por nosotros. Intercede. Este Padre hizo lo extremo, lo más extremo que se puede hacer en favor de la humanidad ya está hecho. Lo más glorioso, lo más grande, no sé, no tengo una palabra más superlativa para hablar de esto. Pero ya lo hizo todo el Padre en la persona de Jesucristo. Y Él, si te justifica, ¿quién te puede acusar? ¿Quién es el que te condena si Cristo es el que murió? Y tú estás en Cristo. De eso se trata este capítulo, de estar en Cristo, de caminar en Él, en el que resucitó. Pero dice algo, que Él intercede por nosotros. Y qué tremendo esto, amados, porque ahí leemos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él intercede con gemidos indecibles. Y dice que mas el que escudriña los corazones, en el verso 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu de Dios intercede ante el Padre por nosotros, ¿está claro? Y aquí el que intercede es ¿quién? Cristo. Cristo, quien murió, resucitó, está a la diestra de Dios en el lugar de mayor dignidad, y también intercede por nosotros. Así que las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, todo para bien. Y tenemos al Espíritu Santo intercediendo conforme a la voluntad del Padre. Y ahora, en esa unidad gloriosa, Cristo también intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Es ponerse en el lugar de otro. Pero ahora es el Espíritu delante del Padre poniéndose en tu lugar. Y Cristo delante del Padre a su diestra poniéndose en tu lugar. ¿Te imaginas? Él está intercediendo por ti y por mí. ¿No te parece fantástico? Ay, sí, el Señor intercede por mí. Cuando tú empieces a entender esto, vas a decir: Señor, si tú estás intercediendo por mí, tus oraciones son absolutamente perfectas. Y Jesús dijo: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces escucha, el Espíritu Santo intercede por ti y por mí, como si mis luchas y las tuyas fueran las de Él. Porque interceder es ponerse en el lugar del otro. ¿Está claro? Cristo intercede por ti, es decir, se pone en tu lugar, como si las luchas y las batallas que tú tienes fueran las de Él. ¿Está claro eso? Yo pensé que este auditorio se iba a caer. Dije: no, cuando entendamos esto, mínimo las paredes se van abajo. Que Jesús mismo está intercediendo ante el Padre por ti, poniéndose en tu lugar, como si las debilidades tuyas fueran las de Él, como si tus problemas fueran los de Él. Imagínate esa oración tan poderosa, porque dice ahí que el Espíritu y Jesús, el Espíritu sabe cuál es la intención, porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, Él intercede por nosotros. Y el apóstol Juan dice allá en su epístola, y esta es la certeza que tenemos,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice Primera de Juan, el capítulo 5. Entonces imagínate Cristo intercediendo en tu favor. Y tú amargado que porque el hijo, que porque la hija, que porque el esposo, que porque el trabajo. ¿Por qué no te unes al Espíritu? Y aquellas oraciones que tú no sabes pronunciar, dejas que el Espíritu las pronuncie en ti. Deja de orar en la carne. Deja de orar en tu propia imaginación. Deja de orar en la vaguedad de tu mente. Únete al Espíritu, conéctate con el Espíritu, conéctate con Cristo, porque cada oración que Él hace es conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre. Y si tú tienes certeza que el Padre te está escuchando, sabes que tiene las peticiones que estás haciendo. Solo que tú quieres que las respuestas lleguen ya o ayer. Pero es que todo tiene un tiempo, porque mientras viene la respuesta, el Señor nos está conformando a la imagen de su Hijo. Si las mujeres que tienen esposos necios, hay esposos que son, Dios los ayude, ¿verdad? Para una mujer es esencial que su casa esté bonita, esté organizada. Si alguien pide un vaso de agua, no, qué pena es que no tenemos vaso, lo va a sacar en la taza del chocolate, porque aquí mi esposo no le gustan sino las tazas. Entonces, ella con vergüenza, y uno tomase un vasito de agua en una taza y todo. A él le parece bien, porque él fue criado por allá en Hoyo Frío. Y para él es normal. Oye, ¿qué es el problema? Pues dele agua en una taza, que tome. Pero es que la taza está espicada, porque la tienen desde hace 20 años que se casaron. Entonces es agüita en taza y mordida. Entonces el que se va a tomar la taza tiene que mirar por dónde va a poner la boca, porque prefiere, dice, ay no, ya no quiero, ya quiero es algo caliente. Ah, no, le damos tinto también, fresco. Él no piensa, a él no le importa. Si la cobija que tienen es la de hace 30 años, con respiradores incluidos, que sacan los dedos y todo, a él no le importa. Pero la esposa quiere un hogar bonito. La esposa entra a algún lugar como Home Center y quiere llevárselo todo. Y dice, ay, mira esto para la casa, compremos esto. Quiere ir allá donde Marta Gaviria y compra allá en ambiente gourmet. Y dice, ay, tan lindos los cuchillos, pero si ya tenemos uno, tenemos esos de palo que yo le saco filo. Ay, compremos esos tan bonitos. Y hay hombres que no les importa. Oye, es que no se trata de ti. Se trata de que bendices a tu esposa como vaso más frágil. Y no se trata de que una mujer esté llena de caprichos y de tonterías. Se trata es de que tú la bendices a ella. Y tu bendición es que ella se sienta cómoda, que ella esté feliz. Pero tiene que esperar que esté la aguapanela para vaciarla en la ponchera de la ropa, a poder montar ahí la sopa, porque no tiene, ay no, es que él dice, ¿y para qué más? 2 ollas, ¿para qué más? ¿Para qué? No, para acumular ahí, no. Oye, me parece una necedad de esos hombres. Uno no piensa en eso, pero si ellas piensan, ¿por qué no la bendecimos? Punto.
No, 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 no. No, no. Yo siempre comí fue con cuchara en la casa. Así que aquí que juego de cubiertos ni nada. Cuchara para todo. Ya. Mi amor, pero es que vienen invitados. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que sepan cómo somos aquí. Oye, eres un picapiedra. No se trata de ti, entiéndelo. Se trata de bendecir, de que tu esposa está en paz, se sienta amada, se sienta abrigada, siente ella que tiene un varón que la escucha. Hay mujeres pasando vergüenza cuando llegan invitados a la casa. Y ustedes, no, nosotros comemos ahora. No, es que no hay más platos. Solo que como se dice delante del atorrante que no hay más platos. Porque sencillamente no compra, no hay nada, no hay cuidado, no hay cariño, no hay bondad. Oye, por favor. No es que cada capricho de ella, pero hay cosas que son unos mínimos de bendición, que van a traer gozo a tu esposa, que la van a bendecir. Ahora, no son los regalos de una vajilla el Día de Madres. Ay, ahí le compré la pitadora, ese es el regalo de Día de Madres. Oye, ¿cómo así que regalo? Ahí le compré una trapeadora el Día de las Madres. Una escoba. No, por favor, ¿entiendes? No, tú no puedes ser un hombre tan necio, por favor. Habla con Dios, dile, Señor, mi esposa está tan frustrada en el hogar, por eso es tan impaciente, por eso ante cualquier dificultad ella arma un problema. Es una mujer frustrada. ¿Cómo puedo sacar yo de ella? ¿Cómo puedo permitir que tú me uses para bendecirla, para sanar las heridas del corazón de ella? Pero tienes que volverte un hombre sensato, que escuchas. Porque hay hombres que se sientan a hablar con sus esposas, pero ya tienen determinaciones tomadas, previas. Ya sé que voy a decir que no, pero hable. Es ridículo si no la vas a escuchar, si no te vas a prestar para entrar en un diálogo en sensatez. Oye, es perverso lo que haces. Necesitas escuchar a tu esposa y que ella se sienta amada, que ella se sienta bendecida en la casa. Para eso Dios te hizo un hombre, para eso tienes pantalones, para bendecir la casa, para bendecir el hogar, para escucharla a ella. No sus caprichos, ¿entiende? No estoy hablando de eso. Porque hay mujeres caprichosas que les da por cambiar la sala cada 2 meses y todo ese tipo de cosas. Eso ya es absurdo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una mujer se sienta amada, cuidada, protegida, bendecida. Pero si tú no pasas tiempo con Dios, ¿cómo Dios te va a sensibilizar? ¿Cómo Dios te va a dar el sentir de su corazón? No te sientes cuidado, no te sientes parte de la amada del Señor. ¿Cómo vas a amar a tu esposa si tú mismo no te sientes la amada del Señor? Porque el Señor no es así. El Señor hasta para los caprichos de su pueblo a veces provee. A veces siempre, mejor dicho. Hasta para caprichos. Pues cosas que no van a hacer daño, que no van a ofender, pero el Señor es generoso, es hermoso. Y si tú eres un esposo, tienes que pasar tiempo con el amado de la iglesia para que aprendas de él y seas una expresión de bendición y seas un hombre lindo. No, es que cuando ya se te acaben los blue jeans te compro otro. Mi amor, pero no, mira, estás a la moda, no importa, se te rasgó y todo, sácale unos flequitos ahí. Estás a la moda, mi amor, estás a la moda. Oye, ¿Dios es así contigo?
¿Dios es mezquino con su pueblo? Absolutamente no. No tienes comunión con Dios. Por eso no te sientes parte de la amada y no puedes extender ese amor hacia tu esposa. No estás revelando el misterio hermoso de Cristo y de la iglesia. Tu hogar no revela eso. Por eso tu mujer está llena de frustración, llena de amargura, llena de insatisfacción. Y por eso está ahí aguantándose el varillazo. Y dijo, pues ya, ¿qué más vamos a hacer? Adulterar no puedo, irme no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer, Señor? Quítale argumentos para que ella pueda ser una mujer de Dios que se deleite en la presencia de Dios cada día. Y tú modélale esa vida de integridad. Porque si aprendemos a caminar en el Espíritu, vamos a escuchar la intercesión de Cristo. Cristo poniéndose en nuestro lugar, el Espíritu Santo de Dios poniéndose en nuestro lugar, como si nuestras luchas fueran las suyas. Esto es fantástico. Es una unidad tan grande, es un amor tan glorioso que Jesús se pone en tu lugar, lo hace por causa del amor. Intercede por ti delante del Padre Celestial. El Espíritu de Dios, Jesús, se ponen en nuestro lugar y oran por nosotros. Insisto, como si nuestros problemas fueran suyos. Porque eso es interceder. Las dos palabras tienen la misma fuerza en el verso 26-27 y en este verso 34. Tienen la misma fuerza. Alguien que se pone en lugar de otro para tomar ese lugar de esa persona. Ahora, Jesús y el Espíritu Santo no vienen ante el Padre a tratar de persuadirlo de que nos quiten el mal, que el Padre nos quite el mal. Lo hacen porque ese es su corazón en favor de nosotros. ¿Me entiendes eso? Es la voluntad del Padre. Dice que conforme a la voluntad del Padre intercede. O sea que no vienen a persuadirlo, Padre, por favor, quítale ese sufrimiento a mi hijo, quítale. No. Porque esa es su voluntad. La voluntad del Padre es bendecirnos. ¿Está claro eso? Dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que lo que hace el Espíritu, quien conoce lo profundo de Dios, es orar conforme lo que el Padre está sintiendo. ¿Está claro eso? Porque eso es lo que dice Corintios capítulo 2, 1 Corintios 2. Leámoslo. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Noten esto, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, ¿qué? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Una persona natural es la que nunca ha tenido un acercamiento con Dios. Está el natural, está el carnal y lo espiritual. ¿Está claro? Natural, carnal, espiritual. ¿Quién es un carnal? Aquel que habiendo conocido vive como si no conociera. Ese es un carnal. Es decir que ninguno de los que hay aquí puede ser natural, es un carnal. ¿Sí está claro? No un natural. Natural era antes de venir a Cristo. Natural, carnal, espiritual. ¿Sí? ¿Sí o no? Algunos me ven como, ¿estás hablando en chino o qué? En la dimensión el natural, la persona que no percibe las cosas del Espíritu porque son locura, no las entiende, no las discierne. Pero el carnal es la persona que es dominado por su naturaleza pecaminosa, aunque conoce el camino de la verdad. Y el espiritual es la persona guiada por el Espíritu de Dios.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, noten, porque se han de discernir espiritualmente. Se disciernen, es en el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, tiene un pensamiento adecuado de las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús y el Espíritu Santo interceden. Porque el Espíritu conoce lo profundo del corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios es que intercede por los santos. Lo acabamos de leer en Romanos 8. Entonces, imagínate esa unidad tan profunda, esa unidad tan gloriosa que hay allí. Esa es la voluntad del Padre. Así funciona el reino de Dios. Hay una unidad total en la deidad. Una unidad total. El Padre. El Espíritu de Dios que conoce lo profundo del corazón del Padre. Y Jesús quien intercede. Cristo quien intercede por nosotros. Entonces hay una unidad. Y hay peticiones. Unidad en la deidad. Y hay peticiones. Y en esa petición está la asociación de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque es una ilustración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en favor de nosotros. Es una unidad entre la plenitud de Dios y el ser humano, pensando en favor de Él. Porque el Espíritu intercede según el corazón de Dios. Lo acabamos de leer. Porque nadie conoce lo profundo del ser sino el Espíritu. Vuelvan a leer ahí Corintios. Así en el verso 11. 1 Corintios 2:11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea que al recibir el Espíritu que proviene de Dios, podemos conocer lo profundo del corazón del Padre, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. Una unidad total. Una unidad. Hay una petición. Y el Espíritu intercede, Cristo intercede ante el Padre. Pero el Espíritu está intercediendo conforme al corazón del Padre. Y Cristo intercede conforme al corazón del Padre en favor de nosotros. Una unidad total en la plenitud de la deidad en favor del ser humano. Y me vas a decir que si Dios está a favor tuyo, vas a ser un perdedor. Vas a ser un fracasado, un amargado, viviendo una, como dicen los jóvenes, una pinche vida en esta tierra. Por favor, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nos revela lo profundo del corazón del Padre. Así que cuando Él nos revela el corazón del Padre, nos va a enseñar cómo tratar al esposo, a la esposa, cómo bendecir los hijos, cómo hacer un negocio, cómo ser un excelente profesional, un excelente empresario. Pero necesitas esa unidad en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero se necesita estar en el Espíritu. No en la carne. Hay muchos noviazgos que son de la carne, aunque no se acuesten ni se manoseen. Bueno, casi, pero son de la carne. Un noviazgo donde hay pleitos, contiendas, disensiones permanentes, es carne. ¿Cómo se va a percibir lo profundo del Espíritu si está en la carne? Lo que es de la carne, carne es. Y los que viven según la carne, lo leímos el domingo, no pueden agradar a Dios. No se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O corriges tu noviazgo o termina eso. Si es que Dios importa alguna cosa para ti. O te enderezas. Y que ese noviazgo aún tenga un doliente. Porque peleas, celos. ¿Y por qué? Oye, ¿y por qué estás en línea? ¿Cómo así que hasta ahora estás en línea? Bueno, ¿y tú qué haces también en línea? No, pues estaba viendo si él está en línea para ver si yo también estaba en línea.
la carne. Y la carne debilita la vida del espíritu. Gente llamada a ser una hermosa águila en el espíritu son buitres comiendo carroña de esta sociedad asquerosa, comiendo solo carne en descomposición. En vez de ser águilas surcando los aires celestiales, se vuelven buitres. Y Dios no nos llamó a ser buitres, nos llamó a ser águilas del espíritu. Gente en el mundo del espíritu, percibiendo lo profundo del corazón de Dios. Porque es que, vuelvan a leer esto, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos, para que lo experimentemos, para que vivamos su poder, su autoridad, para que vivamos esta vida fantástica y extraordinaria. Porque es que la vida en el espíritu es una vida hermosa, es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de armonía, de revelación permanente. Pero todo el tiempo que celos, peleas, discusiones. Oye, ¿y por qué quieres tomar café si a ti nunca te ha gustado el café? ¿Y con quién estás tomando café? Dime, a ver, ¿con quién te fuiste a tomar café? Y pelea porque se quiere tomar un café para este frío de estos días. ¿Y por qué le vas a echar azúcar? Siempre te has tomado el café sin azúcar. ¿Desde cuándo acá? ¿Con quién estás tomando café con azúcar? Una vida del infierno es eso. Una persona en conflicto, en pelea, en contienda, es una persona carnal, es infernal. Porque ese es el carácter del diablo. El diablo es contienda, pelea, engaño, falsedad. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Eso es lo que tendríamos que estar manifestando momento a momento. Y cuando hayan diferencias, está el espíritu. Oramos, porque Él nos ayuda a discernir las cosas espiritualmente. Entonces noten esa unidad gloriosa. Es el reino de Dios. Una unidad total, y en este caso de peticiones. Entonces está la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es un solo Dios, pero se ha revelado así. No vamos a ponerle mastiza a eso como los teólogos irrespetuosos que tratan de explicar lo que ni siquiera los hombres que caminaron con Jesús en esta tierra y vieron la gloria del Padre sobre el monte de la transfiguración, ni siquiera quisieron explicar. Pero los teólogos irrespetuosos de estas generaciones presentes tratan de poner a Dios como en un microscopio y tratar de explicarlo. Eso es irrespetuoso. Por eso muchos de ellos terminan hasta incrédulos, hasta ateos. Teólogos ateos. Porque se volvieron irrespetuosos y Dios los entrega una mente reprobada. Si el Señor se reveló así, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para cuestionar eso? Está Dios aquí, en la plenitud de Dios. El Espíritu intercediendo conforme a lo profundo del corazón del Padre. Jesús intercede ante el Padre. Y es un solo Dios manifestado en favor de nosotros. Lo que es más de eso es locura en esa edad. ¿Estamos claros? Es vivir en esa gloriosa dimensión de la revelación de su amor infinito en favor de nosotros. Pero con respeto, con reverencia. Ni siquiera a ellos que lo vieron, que lo palparon, que gustaron de su benignidad, trataron de hacer una explicación. Porque Dios no es de explicar. Dios es de vivir, de disfrutar, de conocer, de amar infinitamente. Lo demás es irrespetuoso. Hay mucha gente que por sus muchos estudios se vuelven irrespetuosos ante el Señor. Y esto es de respeto, de reverencia, de ser guiados por el Señor, de maravillarse de que tú te pones en mi lugar como si fueran tus propios problemas. Tú no estás solo, tú no estás sola. Que los problemas te están agobiando, olvídate, Jesús está ahí. Si el Señor no estuviera intercediendo por ti, ya te hubieras envenenado.
Sí, el Señor ha cuidado de ti a lo largo de tu vida. Es su favor y su bendición en favor de nosotros. Así que aquí hay una unidad. El reino de Dios mostrando una unidad entre Dios y el ser humano. Una unidad. Una unidad. ¿Me entienden a qué me refiero? El Espíritu se pone en mi lugar. Cristo se pone en mi lugar ante el Padre. Hay una unidad. Y así es como se ilustra el reino de Dios, en una unidad. Una unidad entre Dios y el ser humano, a quien ama entrañablemente. Por eso es lo que nos tiene que sorprender a nosotros, no es la teología. Tenemos que conocerla, conocer la doctrina, todo lo que estudiamos en estos días en Timoteo. Pero tú debes maravillarte permanentemente es del sublime amor que Él siente por ti. Y lo que debes buscar día tras día es disfrutar de ese amor maravilloso, con lluvia y sin lluvia, con gripa y sin gripa, con plata y sin plata. Disfrutar de ese amor infinito que Él siente por ti. ¿Estamos claros? Porque la vida cristiana no es de teología, la vida cristiana es de relación. Es la relación entre un ser humano y un Dios infinito de amor en favor de nosotros. Así es como está la Escritura revelándose en favor de nuestras vidas. Volvamos a Romanos. Así que, ¿quién es el que condenará? Verso 34. Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es fantástico. Y ahora dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién va a condenar? ¿Quién va a acusar? Y ahora dice, ¿quién nos va a separar? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Esas que acabo de mencionar: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Antes, en todas esas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando viene eso, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿qué dice la Escritura? Que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por eso tienes que permanecer siempre en Cristo, en Él, en su amor, en su gracia, unido a Él, en esa unidad donde Él se pone en tu lugar, donde Él toma tus luchas como si fueran de Él. Hijo, tranquilo, vamos, yo estoy aquí, no te angusties, no te preocupes, descansa. Él toma mi lugar. Por eso este capítulo 8 de Romanos y 1 Corintios 2 es una conexión profunda. Los dos están conectados. El uno complementa al otro pasaje. Ahora dice, por lo cual estoy seguro. ¿Estamos cómo? Seguros, en certeza, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y como si alguna otra cosa pudiera aparecer, ni ninguna otra cosa, o sea, lo que se te pueda ocurrir, dice, ni eso siquiera. ¿Sí está claro? Ni ninguna otra cosa creada, es incluyente. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos puede separar de su amor. Él está diciendo allí, Romanos, que nada nos separa del amor. Y Juan 10 lo dice, que nosotros estamos en la mano del Señor y nadie nos puede quitar de allí, de la mano del Señor. Nadie. Leámoslo. Juan 10. Dice,
desde el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, ¿qué? Las arrebatará de mi madre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Imagínate, teniéndote ahí en su manito. ¿Quién va a osar a tratar de arrebatar algo de la mano del Padre? Dice, de mi mano, dice Jesús. ¿Sí lo leíste? Mira. Y no perecerán jamás, en el 28, ni nadie las arrebatará de mi mano, de la mano de Jesús, el Dios Todopoderoso. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ni de mi mano ni la del Padre. Una unidad total en la deidad en favor de nosotros. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que, amados, nada nos puede separar del amor de Dios. Hay una conexión perfecta entre nosotros y el corazón de Dios, y nadie nos puede separar. El problema es que tú pones tu corazón en cosas que son menores, más insignificantes. El problema es no poner tu corazón en esta revelación gloriosa y mantener centrado. Ay, que mi hijo, que mi esposo, que no tengo plata, que las deudas. Vives centrado en una realidad menor. Céntrate en Dios y Dios tendrá cuidado de lo tuyo. Céntrate en Él. Levanta. Ah, sí, pero es que centrado en Dios no puedo pagar deudas. Sí, hay un empresario en Fresno. 1,000 millones de pesos debía, el Señor lo envió a un lugar, hasta que un día el Señor le habló cómo le proveía esos 1,000 millones de pesos que debía, con lo que iba a perder todas sus propiedades y sus cosas. Y se regresó al Fresno con bolsas de basura, con 1,000 millones de pesos en efectivo. Entonces no me digas que es que Dios no puede hacer algo así. Pero él atendió su voz y se fue a ese lugar a buscar la presencia de Dios. Y ahí, oyendo a Dios, lo guió el Señor a las cosas que él iba a hacer. Cuando se cerraba el momento, de hecho el banco estaba cerrado y era la última oportunidad que él tenía de cancelar su deuda, porque todo entraba ya a un remate, ya perdía toda posibilidad. Habló con la gerente del banco y ella tuvo que pedir autorización nacional para poder abrir el banco y él entrar con esos 1,000 millones a consignar. ¿Qué es imposible para Dios? El hecho es que tú creas y dejes de estar amargado, resentido, de mal humor, de malas pulgas. Céntrate en Dios. Y si estás centrado en Dios, todos esos sentimientos de la carne se van. Ira, contienda, enojo, disensión, tristeza, depresión, amargura, todo eso se tiene que ir. No me digas que estás centrado en Dios y con una cara de asusto todo el tiempo. No, olvídate. No, por favor. Centrar en Dios es que hay paz en tu corazón. Y el corazón alegre hermosea el rostro. Es la esperanza para nosotros los feos. Tener un corazón alegre. Por feitos que seamos, el Señor nos pone ahí su gracia. Pero, amados, es vivir consciente del Señor, de estar pegado a la presencia de Dios. Su amor no ha cambiado. Y si tú estás en angustia, significa que no eres consciente de su presencia. Y las cosas espirituales, lo acabamos de leer, no las percibes sino en el Espíritu. ¿Cómo vas a percibir la paz de Dios si estás en la carne? ¿Cómo vas a percibir el gozo de Dios si estás en la carne? Lo acabamos de leer en 1 Corintios 2. Es solamente andando en el Espíritu. El domingo lo veíamos en los primeros versículos de Romanos 8.
Es andar en el Espíritu, en el Espíritu. Lo vimos en Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A la carne le da ganas de deprimirse, de ponerse de mal genio, de ponerse depresiva, de ponerse amargada. Esa es la carne. El Espíritu es gozo, es paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la dimensión del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso Él dice, y hace una mención tremenda allí, vuelva allá a Romanos 8. Dice que ni lo presente ni lo porvenir. ¿Por qué no menciona el pasado? Presente y porvenir, ¿qué falta? El pasado, ¿verdad? ¿Por qué no lo menciona? ¿Se ha preguntado? Oye, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Yo ni me había dado cuenta. ¿Sabes por qué no menciona el pasado? Porque una persona nacida de nuevo tiene su pasado cubierto en el poder de la sangre de Jesús. Todo el pasado está bajo la sangre. Está bajo el poder de la obra de la redención. Tu pasado y el mío fue comprado al precio de su sangre, al precio de su gloriosa sangre. El pasado ya no te pertenece. El pasado está bajo el poder de la sangre. Estamos viviendo en el presente en Dios y nuestro futuro está asegurado en Dios. El pasado no es tuyo. Si tú vives en el pasado, aparte de la sangre de Jesús, realmente estás visitando algo que ya no existe. El pasado ya no existe. Está cubierto en la sangre si eres un redimido. Y cuando tú crees una mentira, lo que haces es empoderar al padre de la mentira en contra tuya, o sea, al diablo. Tú no puedes vivir pensando en el pasado. El pasado está comprado en la sangre. Por eso dicen, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de ese amor. No puedes vivir en el pasado. Tú no tienes acceso legal al pasado aparte de la sangre de Jesús. Todo tu pasado lo debes visitar de la mano del Redentor, de la mano del que cubre tus pecados y los míos. Visita tu pasado solo en el poder de la sangre. No lo visites solo, porque vas a empezar a creer mentiras y el diablo va a tener poder sobre tu vida. Si hay un problema pasado que no has tratado, tómalo y trátalo a la luz de la palabra, de la sangre del Cordero. Así es como se trata el pasado, por el poder de la sangre. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, todo el pasado es bajo la sangre. Señor, esto ya fue llevado a la cruz, esto también, y esto también, y esto. Por eso ahí dice, no habla del pasado, ni el presente, ni lo porvenir. No habla del pasado porque todo está bajo la sangre. Escúchame, un pasado bajo la sangre no es motivo de vergüenza. No puede avergonzarte eso. ¿Sabes? Un pasado bajo la sangre, ¿de qué tiene que llenarte? De gratitud, de profunda gratitud. De eso te tiene que llenar el pasado, de una profunda gratitud, de decir, qué hermoso lo que has hecho en favor de mi vida. Cómo me miraste, cómo me aceptaste, cómo me perdonaste. Así es como se mira el pasado. No es para avergonzarte. Que te acostaste con muchos tipos, fue tu pasado. Fuiste loca, necia. Lo importante es que ahora ya no lo eres. Que tú fuiste un loco, que hasta con gays te acostaste. Bueno, ¿eso te avergüenza? Ay, sí, pastor. Sí, tuviste tu desliz. Hay hombres que y se creen muy machos y todo, pero también tuvieron su flojera. Y los avergüenza, de verdad los avergüenza. Y no quieren hablar porque se sienten muy machos y con barbas así grandes. Pero tuvieron su flojera. Aún eso está bajo la sangre. No te avergüences. Busca a alguien, habla de tu flojera, oran por ti y sigues para adelante.
¿Por qué te digo que busques a alguien? Porque si no el diablo va a seguirte chuzando. Oye, pero acuérdate que tú hiciste tu pilatuna. Acuérdate que no se sabía si eras de aquí o de allí. Ay, no, pero yo cómo le voy a decir, yo tan varón que soy. No, un día tuviste tu flojera, papá. Pero eso lo visitas en el poder de la sangre. ¿Estamos claros? Nuestros pasados no son vergonzosos en la sangre de Jesucristo. Le dan honor, le dan exaltación, le dan gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Nuestro pasado está cubierto en la sangre de Jesús. No te avergüences de tu pasado. Te arrepentiste y sigues para adelante. Y te avergüenzas de los abortos que te hiciste, mujer. Ya no más. Eso está cubierto en el poder de la sangre. El pasado está ahí en la sangre. ¿Estamos claros? Vamos a visitar el pasado, pero de la mano del Señor, para estar llenos de gratitud, de adoración, de honra por los siglos. Aquel que murió y que venció por nosotros en la cruz del Calvario. Así que todo nuestro pasado bajo la sangre no es motivo de vergüenza. Es una razón para el triunfo y la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso necesitamos crecer en un aumento de la conciencia de la presencia del Espíritu de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas, en medio de nosotros. Es lo que tú necesitas en esta hora. Que la presencia de Dios se vuelva más real para ti. Que tú puedas decirle a Dios: hazme más consciente de tu gloriosa presencia. Yo quiero disfrutar más de ti día tras día. Haz esa oración en este momento. Pídele a Dios por tu propia vida. Que Él te haga más consciente de su glorioso Espíritu. Que tú seas un hombre más consciente de su presencia. Una mujer más consciente de su gloriosa presencia en esta tierra. Que puedas vivir siendo un portador de su presencia en todo lugar donde tú estés. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y termina diciendo este capítulo que el pasado no es tuyo, porque el Señor ya se lo llevó a la cruz del Calvario. No hay condenación, estás libre de condenación. No te avergüences de nada del ayer. Si ya te arrepentiste y te apartaste, todo eso está bajo la sangre. Ahora pídele a Dios conciencia de su gloriosa presencia sobre tu vida. Dile a Dios: hazme más consciente de ti. Más consciente de ti, más consciente de tu gloriosa presencia. Queremos estar más llenos de ti. Vamos, iglesia, todos por favor orando. Ora por ti mismo. Pídele a Dios: Señor, hazme más consciente de ti. Aumenta, incrementa, Señor, la conciencia en mí de tu gloriosa presencia. Aumenta en mí, Señor, el deseo de estar más cerca, más contigo, más lleno de ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, para poder andar en el Espíritu, para poder percibir el corazón del Padre en favor de mi vida, en favor de mi casa. Aumenta. Vamos, iglesia, orando, por favor. Intercede en esta hora. Únete al Espíritu a pedir a Dios por tu vida, para que tu vida no sea un fracaso, para que no estés deshonrando ni trayendo dolor a los lugares donde tú estás, sino seas un hombre de bendición, una mujer de bendición, un jovencito de bendición, una jovencita de bendición. Si ayer te equivocaste, hoy tienes una nueva oportunidad. Tu ayer está bajo la sangre, está redimida. Toda tu vida pasada en el poder de la sangre. Disfruta hoy de la presencia de Dios. Padre, por tu gracia, ayúdanos a ser genuinamente conscientes de ti. Ayúdanos a ver que en la cruz del Calvario se llevó toda nuestra maldad. Bendito Dios de los cielos. Por tu gracia, Padre, por tu gracia, Señor, ayúdanos a entender ese glorioso milagro, sublime milagro en favor de cada una de nuestras vidas, Señor. Oh Dios omnipotente, es en el poder de la sangre donde nos limpias, donde nos purificas, y es en el poder de tu Espíritu donde nos haces más que vencedores. Somos más que vencedores. Cuando haya tribulación o peligro o espada o angustia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos a disfrutar de tu amor. Ayúdanos a disfrutar de ese amor inmerecido, de ese amor glorioso, de ese amor eterno, Padre. Por tu bendita gracia, nosotros lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno.
Ayúdanos a caminar haciendo tu voluntad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.